Sí, sí. Bueno, entonces hoy vamos a tomar la clase 12 que se llama El acontecimiento Freud. Es una clase del 26 de febrero de 1969 y es una clase muy linda, a mí me gustó mucho trabajarla. Comienza Lacan diciéndonos que por ahí perdimos el hilo, ¿no? De todo lo que viene trabajando y que a lo mejor no sabemos bien por dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Así que de a poco creo que justamente es una clase donde nos va ubicando por dónde estamos y por dónde también, por qué caminito tendríamos que seguir. Así que los puntos que va a tomar son la perfecta información de Michel Foucault, el retorno a la ética, que es el retorno a su seminario, que es 10 años antes, ¿no? Del 1959-1960, placer, alucinación, sueño, intuición y formalización, y la verdad sobre el saber. Estoy simplemente leyendo los puntos, ¿no? Que va a trabajar. Entonces, bueno, ahí menciona de su seminario La Ética, que hay un excelente resumen de Mustafa Safwan, y después nos dice que él, del seminario de la ética, toma la metáfora de una copela, que es una vasija de cerámica, como si fuera un cono truncado, por donde se filtrarían minerales preciosos, la plata, el oro. Así que él va a ir tomando en este seminario lo que de la ética le parece esencial. La verdad que el seminario de la ética ya tiene plata y oro a mi gusto. Es un seminario muy, muy importante donde dice cosas realmente esenciales. Y acá va a retomar. Y luego utiliza entonces como punto de partida para el tema de la ética, que lo va a trabajar, un término, dice, original, el acontecimiento Freud, que es algo que voy a tratar de tomar y de dar alguna cuenta de eso, ¿no? Y luego va a una conferencia, lo cita Michel Foucault, que había dado una conferencia 4 días antes en la Sociedad Francesa de Filosofía. O sea, una conferencia del 22 de febrero del 69, que fue presidida por Jean Ball. Yo voy a tomar algo de esa conferencia porque Lacan acá dice que está muy contento porque Michel Foucault toma en su conferencia el tema del retorno a, y el tema del retorno a Freud también toma Foucault. Entonces, para tratar de explicar qué es un retorno a que lo explica Foucault. Entonces, voy a decir algunas breves cosas. Es un libro que se llama, es decir, la conferencia se trataba de qué es un autor. Y está el libro, que es un libro cortito, interesante para leerlo. Bueno, brevemente entonces, Michel Foucault, que es contemporáneo a Lacan, nació en 1926 y murió en 1984. Lacan nació en 1901 y murió en 1981. Bueno, Foucault era filósofo, historiador,
antropólogo, psicólogo y otras cosas. Sociólogo, sí, sí. Ensayista, bueno. Él tomó la cátedra de Jean Hippolyte, enseñando historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France. Fue alumno de Hippolyte, fue alumno de Daniel Lagache, de Merleau-Ponty, de Althusser. Y sus obras notables eran Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Historia de la sexualidad. Realmente un personaje muy, muy interesante. Entonces, bueno, voy a la conferencia, ¿no? De qué es un autor. Porque autor como tal es a partir que existe este término, a partir de la modernidad, es decir, a partir del siglo XIX aproximadamente, porque antes en realidad sí había textos en la época medieval, pero no había autores. De hecho, Shakespeare es un autor cuestionado en el sentido de su existencia. Fue uno, fueron varios, existió, no existió, y en verdad el autor era Dios en la época medieval, ¿no? En la edad medieval. Así que bueno, Foucault dice que el autor no es el individuo, en principio. Algo muy interesante es que hay un parentesco que existe entre la escritura y la muerte. Tomo algunas ideas porque la verdad que son muy lacanianas. Así que al autor le es preciso ocupar el lugar del muerto en el juego de la escritura. Bueno, el autor está ligado a su obra y Foucault se pregunta, ¿la obra es toda la obra? ¿Son las tachaduras? ¿Son las notas a pie de página? Responde que sí, es todo. Y de hecho, en los textos de Freud nosotros sabemos bien porque hay parte importantísima de la teoría en las notas de pie de página, ¿no? Que a veces los alumnos no leen y uno dice, por favor lean porque ahí hay una modificación de 1915 y ahí aparece la teoría como él iba construyendo, que este es otro punto importante, ¿no? En estos autores a los que se va a referir Foucault, que son particularmente Freud y Marx. Después digo por qué. Entonces, el nombre propio de un autor es el equivalente a una descripción, porque va a cuestionar el nombre propio. En definitiva, el nombre propio lo deja un poquito de costado, está en relación a la designación, es decir, el nombre propio no es un nombre como los demás porque está su obra, la obra. Bueno, otro punto importante que a mí por lo menos me pareció importante, ¿no? Que los textos comenzaron a tener autores en la medida en que podían ser transgresores. Yo pensé en Víctor Hugo, luego Freud, Marx y claro, y Lacan, porque bueno, Lacan fue invitado a esta conferencia, no lo nombra Foucault, pero nosotros tenemos derecho a incluirlo dentro de estos autores a los que Foucault se va a referir, para decir que se trata de una función autor. Por ejemplo, el autor, el ego del autor,
es el mismo del prólogo, del principio de su obra, o es el de la conclusión, o es todo eso, ¿no? Es decir, hay varias posiciones sujeto, dice Foucault. ¿Lo dice así? Así. Por eso me interesó leer el texto, ¿no? Voy a poner acá que no se caiga el vasito. Así. Bueno, ahora vamos al punto así muy importante, ¿no? Que hay determinados autores a los que se va a referir Foucault, que son instauradores de discursividad, son formadores de discursividad. Es decir, que son autores que están en relación a la palabra, para ir diferenciando de los autores que se refieren a la ciencia, los científicos de las ciencias llamaríamos duras, en fin, Galileo Galilei, Newton, que tienen que ver están en relación a la física, la astronomía, las matemáticas, etc. Entonces, estos autores, que son los formadores de discursividad, han producido la posibilidad y la regla de la formación de otros textos, Por ejemplo, no podemos decir que Freud es el autor del chiste, sino que transmite el método, las reglas del chiste, de interpretación del chiste, ¿no? Son autores bastante singulares, entonces, que no se pueden confundir tampoco con grandes autores de la literatura, ¿no? Ni los fundadores de la ciencia. Entonces, ¿cuál es? Acá vamos a llegar al punto de por qué la necesidad del retorno a este tipo de autores. Podemos volver a Newton, pero ahí hay algo constituido, Galileo Galilei. Hay, digamos, un descubrimiento de la ciencia que no va a ser cuestionado. La verdad o falsedad, bueno, algunos los terraplanistas sí, ¿no? Pero en general los conceptos de la ciencia son sólidos. En la obra de estos instauradores de discursividad, no reconocemos algunas proposiciones como falsas, dice Foucault. Podemos descartar enunciados como no pertinentes o inesenciales o por pertenecer a otra discursividad o por considerarlos prehistóricos. Por eso, dentro de tales discursividades, hay una exigencia del retorno al origen. Este es el punto que le interesa a Lacan y que toma Foucault. O sea que Foucault explica esto que Lacan repite, de por qué, o sea, Lacan no se cuestiona por qué retornar a Freud, me parece. Y Foucault, justamente en esta conferencia, nos explica el por qué. ¿Por qué retornar al origen? No sería un redescubrimiento, no es que vamos a redescubrir a Freud, o una reactualización, como podríamos hacer en el caso de la ciencia, ¿no? Entonces, para que haya un retorno, esto es muy interesante.
tiene que haber olvido esencial. Yo sigo con Foucault, ¿eh? Si quieren les digo la página del texto, estoy más o menos en la página 37 de ese texto, de qué es un autor. O sea, tiene que haber un olvido esencial. Ese olvido no es accidental. Yo diría, es tendencioso el olvido, ¿no? Es malicioso. Porque, por ejemplo, yo recordaba que cuando Jung acompañó a Freud a Estados Unidos, llevando el concepto de libido, lo atenuó, lo falseó, tanto que después Freud en la metamorfosis de la pubertad retoma el tema de la libido y hace una alusión a Jung diciendo que la libido no es una energía general del cuerpo como tradujo Jung, sino que es la libido es la energía sexual, es sexual. Jung ya había sacado lo sexual. Exactamente, por eso digo que se falsifica, ¿no? Se tergiversa, esa es la palabra, se tergiversa. No es un olvido del orden de la Casual, represión. acá dice no es accidental, y lo dice Foucault además, que por supuesto había leído perfectamente a Freud, ¿no? Entonces tiene que ser... No, lo de Jung me lo acordé yo y esto me lo acordé yo. Es importante porque además lo toma Freud en el tercer ensayo, ¿no? Bueno, y es lo que está pasando hoy con el retorno a Lacan, que Isidoro Beck y Benjamín Dom y bueno, hacen todos los años justamente de esto, ¿no? De qué pasa con este otro movimiento de Miller y compañía, donde tergiversan las Sí, totalmente. Acá hay algo de eso, justamente. Entonces dice que el olvido no accidental tiene que ser analizado mediante el mismo texto. Ven que nos va dando las pautas de por qué volver, el retorno, del cual habla bastante Lacan, y justamente acá en este texto está, ¿no? ¿Sabes por qué? Por el ejemplo que diste vos de con el tema de la vida. Porque es increíble, digamos, cómo la cuestión en realidad no se olvida nada. No es que se olvida. Uno cree que lo olvidé, bueno, ya pasó, en realidad no se olvida nada. Porque en la discusión con Jung refuta, digamos, la idea que había llevado Jung en el sentido de la y lo publica como una cuestión de energía, digamos, de la función sexual. Ahora, después él tiene que volver, digamos, a retomar, porque en realidad se retoma de nuevo la idea. Si me permiten, yo voy a terminar con esto, porque tal cual, lo que va diciendo Foucault es preciso, por eso la verdad que recomiendo la lectura de este texto, ¿no? Que no, calculo que no debe ser de los más difíciles de Foucault. Entonces dice que el olvido tiene que ser analizado mediante el mismo acto instaurador. Acuérdense, los formadores o instauradores de discursividad. Es el mismo acto que va a realizar Lacan. El cerrojo del olvido no ha sido sobreañadido desde el exterior, es decir, forma parte de la discursividad en cuestión, trae problemas. La discursividad freudiana, la lacaniana, la de Marx, sin duda. El retorno... Perdóname, ¿se le podrá pedir a la persona que tose que se aleje del micrófono? Porque se escucha fuertísimo para los que estamos en el Zoom. No, Hay nadie alguien- voy a silenciar. Bueno,
Hay Ah, alguien que porque está no, tosiendo, perdón, ¿sabés hay qué, alguien que está Gabriela? No tosiendo, es de sí. acá, no estamos tosiendo acá, pero Ah, ahora vamos a silenciar Patricia, que es la que sabe. bueno, Yo gracias, estoy en el Zoom y no escucho ninguna tos. Esperen que silenciamos. Acá no estamos tosiendo, hoy estamos todos sanos. bueno, no sé quién es, pero es permanente y Sí, sí, interrumpe el sí. sonido. Ahora lo hacemos. Ahora están todos ustedes silenciados. No, sácalo, dale, sí, sí. O sea, si no es que tosen, es que mueven algo, porque ahí se escuchó de nuevo. Ahora te silenciamos a vos, Gabriela, también. O vos silenciate. Graciela. Como en el color. Retorno. Retorno. Bueno, entonces retorno al texto. Fíjense lo que dice. El retorno implica que se vuelva al texto mismo, dice Foucault. El texto en su desnudez. Y sin embargo, se recurre a lo que estaba inscrito como hueco, ausencia, laguna en el texto. Fíjense si no es lacaniano Foucault. Se vuelve a cierto vacío que el olvido ha esquivado u ocultado o recubierto con una falsa plenitud. Es un poco lo que decía Luz, que en textos, en autores con la discursividad que propone Lacan, es más fácil hacer algo pleno que aceptar que hay huecos, que hay vacíos. Acá muchas veces decimos, bueno, hasta lo que yo entiendo, o esto nos queda como signo de interrogación y veremos más adelante lo que podemos entender, si podemos. Es que lo que se olvida es el vacío. De allí el juego perpetuo que caracteriza a los retornos, sigue Foucault. Consiste, por ejemplo, en decir, ¿no? Eso estaba allí. Ah, eso estaba allí. Bastaba con leer. Todo estaba allí. O no estaba en esta palabra. O en ninguna palabra. Ninguna de las palabras dice lo que está en cuestión, sino a través de las palabras en su espaciamiento. Por lo tanto, el retorno no deja de modificar el discurso. Yo digo, cosa que hace Lacan, ¿no? Retorna y modifica. No es un suplemento histórico, sino una transformación de la discursividad. Pero el retorno es al texto de ese autor particular, que dio al texto un valor instaurador. Por eso hay que volver al texto de ese autor. O sea que acá estaría, para mi gusto, la explicación de por qué Lacan retorna a Freud y nosotros retornamos al texto, ¿no?, de Lacan. Y, bueno, entonces, permiso, así tengo un poquito más de lugar acá. Vuelvo yo al texto, a la clase. Voy a ir, ya salteo este tema de Foucault y voy a la cuestión de la ética. Estoy en la página 175 del acontecimiento Freud,
Y dice, Lacan habla de la ética, al principio de la ética del psicoanalista, tal como está constituida por una deontología. La deontología se refiere a los deberes y a los principios que afectan a una profesión. O sea, la ética que tenemos por ahí escrita, digamos, en algún colegio de psicólogos, supongamos, ¿no? Pero él dice, bueno, esa deontología no daba siquiera el esbozo, el comienzo, ni el más mínimo trazo de la ética del psicoanálisis, ya que estamos en otro lugar. Y el acontecimiento Freud mostró el punto clave, el centro de la ética, lo real. Ahí pone el carozo, ¿no? Es decir, esto ya lo dice en el seminario de la ética. Y lo real es la cosa. No lo dice acá, pero en el seminario, el Das Ding, en el seminario de la ética está. Eso es propiamente tal. Entonces, lo real, la referencia en torno a la cual debe girar la revisión del problema de la ética. Hay algunos autores, dice, que son los neopositivistas, que prefieren interrogar el lenguaje desde el ángulo de lo que es el meaning of meaning, el significado del significado, ¿no? Y el meaning of meaning, el significado del, digo yo, el sentido del sentido, el sentido del sentido, ¿no? Dice, bueno, pero sí, los neopositivistas, dice acá, no es lo que nos interesa. Entonces es ahí donde cita un texto de Jeremy Bentham que se llama La teoría de las ficciones. ¿Y por qué? Porque ahí habla de, por ejemplo, una persona ficticia. Una persona ficticia no es la persona física. Puede ser, por ejemplo, la persona jurídica, ¿no? Entonces, una empresa es una persona ficticia. ¿Por qué toma esto? Toma esto porque vieron que Lacan va tomando todo lo que tiene a la mano, que tenía bastante a la mano, la verdad, y para llegar a lo simbólico. Porque claro, lo real no está solito, va a decir acá, sino que está en relación a lo simbólico y a lo imaginario. Y lo simbólico resulta ser precisamente lo que reactualiza el acontecimiento Freud. Y bueno, dice la verdad, retoma algo que ya dijo en otra ocasión, tiene estructura de ficción. Y también toma a Pascal, o retoma a Pascal, se atrevió a escribir la verdad de ese lado, perdón, no veo bien, de este lado, de los Pirineos, error más allá. Esto es de Pascal. Es decir, está jugando con la verdad, el error, la ficción. Ahora vamos a ver a dónde quiere llegar. A la ética, porque entonces el descubrimiento de Freud no es el inconsciente así como término que ya estaba mencionado por Schopenhauer, por Goethe, por Nietzsche, sino la función del inconsciente. Es decir, el descubrimiento de Freud, sí, digo bien, del psicoanálisis, es la función del inconsciente. Acá yo quiero decir algo, porque después va otro tema, que tiene que ver con el acontecimiento.
porque el acontecimiento del psicoanálisis de Freud marca lo que se llamó una ruptura epistemológica. Esto lo dice Gastón Bachelard, digamos, ruptura epistemológica es un concepto de Gastón Bachelard, del filósofo, que también es contemporáneo, es del 1884, muere en 1962. ¿Y qué es una ruptura? Porque una ruptura es un salto, es un corte. Es decir, que Freud va a hacer eso. Marx también, y algunos otros. ¿Y en qué consiste? En adoptar un método o una teoría nueva que imposibilita el retorno a estructuras del saber anterior. Así como uno en la ciencia sí puede volver, acá, una vez que vino Freud, como decía él, a sacarnos el sueño, ¿no? Bueno, vino a hablar del sueño, pero también nos sacó un poco el sueño tranquilo, dice él, produjo un despertar, ¿no? Ese salto es un acontecimiento y es nombrado como una ruptura epistemológica. Bueno, entonces sigo ahora con el texto, un poquito más. Entonces, va a tomar algunas cuestiones del proyecto y del capítulo 7, la psicología de los procesos oníricos, de Freud, y comienza, ahora estoy en la página 177, hablando del principio del placer. El principio del placer es un hecho paradójico, dice, porque su más seguro resultado no es la alucinación. Bueno, no debería ser, porque si no, como dice Freud, en la vivencia de satisfacción se produce una defraudación, ¿no? Sí, hay hambre, hay hambre. El bebé se chupa un ratito el dedo, se consuela, alucina con el pecho, pero no se produce la saciedad y no llega la información al cerebro, todo eso pasa, pues hay defraudación. Entonces, eso dice Lacan, está escrito así en el texto de Freud. Bueno, digamos que la alucinación es en el texto de Freud la posibilidad específica del principio del placer. Bueno, dice que el Lemburg es un proyecto muy elaborado, infinitamente más rico y más construido en lo que resumirá, o sea, Lemburg es, digamos, más rico que lo que va a retomar en el capítulo de la psicología de los procesos oníricos, ¿no? Bueno, entonces va algo así muy interesante, que es la definición del aparato psíquico que da Lacan, y dice, entonces, con el nombre de aparato psíquico, lo que regula en el organismo, la función de lo que llama principio de placer, ni más ni menos. Y ahora, entonces, va a comenzar con a tomar el arco del reflejo, motricidad, es decir, de los estímulos aferentes, los que llegan al aparato y los que salen. La necesidad que tiene el aparato habiendo tensión, de ir a la distensión, y eso va por vía de la motricidad, ¿no? Es muy interesante también esto, porque
me voy a la página siguiente, 178, porque en este nivel habría, o un intento en realidad, de regulación homeostática, al principio de la constancia, o al nirvana. Esto está más allá del principio del placer. Digo el nirvana por una cuestión acá, ¿no? El nirvana, digamos, llevar la energía del aparato al punto cero, bueno, eso es la muerte, La ¿no? vivencia oceánica. Sí, la vivencia oceánica en una época se pensaba en relación a la llamada muerte blanca en aquellos tiempos, ¿no? La muerte súbita de los bebés, como que la energía de golpe, sin explicación, bajaba a cero. Ahora hay otras explicaciones, ¿no? Pero bueno, entonces no tiene que bajar a cero. Y acá Lacan va a decir que, bueno, lo leo, digamos, los rodeos por los que pasa, ¿no?, el aparato psíquico, el principio del placer, para mantener su propia homeostasis, homeostasis. El funcionamiento específico que conduciría a reencontrar una percepción idéntica, ¿no? Es decir, no le conviene al sujeto encontrarse con la identidad de percepción, que sería la cosa, ¿no? Ahí crea el argumento. Claro. Crea el Entonces, en la medida en que está regulada por la repetición, esta percepción se distingue por no conllevar ningún criterio de realidad. Lo explica muy bien en el Seminario de la Ética. Voy a tomar una frasecita que les digo dónde está. Está en el capítulo Das Ding 2. Y entonces ahí dice, el principio del placer, del cual estamos hablando acá, ¿no?, gobierna la búsqueda del objeto y le impone sus rodeos. El principio del placer le impone los rodeos. Pero no tiene que encontrar hadas de al objeto. Leo de nuevo. El principio del placer gobierna la búsqueda del objeto y le impone sus rodeos que conservan su distancia en relación a su fin. No puede alcanzarlo por la ley de la interdicción del incesto. Porque bueno, la cosa va a ser la cosa materna, ¿no? En el Seminario de la Ética se va a referir a la cosa materna. La transferencia de la cantidad de Vorstellung en Vorstellung, es decir, de representación en representación, mantiene la búsqueda del objeto, de la cosa, a cierta distancia de aquello en torno a lo cual ésta gira. En el extremo del placer está el acceso a la cosa. En el extremo del placer está el acceso a la cosa, que no nos conviene. Bueno, es decir, voy a terminar simplemente con este punto, ¿no? Para no abundar tanto, pero porque justamente está acá este esquema de Lacan, donde aparece un círculo. Yo en la versión de Paidós tengo el círculo de sí en el centro, a la izquierda estímulo, a la derecha motricidad.
faltarían las neuronas Phi, porque acá dice Lacan, ven inscritos en el esquema 2 círculos. Por ahí, Celia, vos que tenés la otra versión, te aparecen. Acá tengo, dice 2 círculos, es igual. El círculo reflejo que constituye el sistema Phi, que son las neuronas permeables, ¿no? Las que dejan pasar el estímulo, y el círculo central que constituye el sistema Psi, que son las neuronas que no, digamos, que son las de la huella anémica, ¿no? Donde permanece una inscripción, el cual define, bueno, un área cerrada, bueno. Entonces, Freud distingue estrictamente la función de la aferencia, lo que llega al aparato, respecto de la energética, imputable a cada uno de estos 2 sistemas, el Phi y el Psi. El sistema Psi solo interviene en función de los signos, que son aferentes de cada uno de los órganos sensoriales, que es así lo que entra al aparato, y que se va a transformar en el signo perceptivo, ¿no? Por el signo, dice Lacan, de que se trata allí de una percepción válida respecto de la realidad, porque ahora va a ir a la cuestión de la alucinación. Entonces dice, ¿qué quiere decir? Bueno, sin duda, no que aprobamos el uso que Freud hace aquí del término alucinación, que tiene para nosotros connotaciones clínicas. También las tiene ciertamente para Freud, la alucinación, por supuesto. Como la alucinación propiamente dicha necesita coordenadas diferentes, ¿no? La alucinación en relación a lo patológico, bueno, tiene otras coordenadas, ¿no? Debemos suponer que Freud quería acentuar en especial la paradoja del funcionamiento del sistema articulado sobre el principio del placer. Se trata esencialmente de la posibilidad del sueño. Lacan dice, el mundo entero está suspendido del sueño del mundo, ¿no? Y les quiero leer lo que dice Freud al final de la vivencia de satisfacción, porque Lacan está tomando el proyecto y ese capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pero bueno, vieron que la vivencia de satisfacción tiene como esos 3 pasos donde se produce la descarga de la urgencia, que es la necesidad, le llega al cerebro la información, la percepción de un objeto, y llega la noticia de la descarga, y se facilita estas dos, es decir, el objeto y la descarga, quedan asociadas a la descarga, el objeto, ¿no? Bueno, entonces, al final del texto, Freud dice, que me parece muy interesante, y acá está el tema de la alucinación. Cuando se restablece el estado de urgencia o deseo, ¿qué cosa? Porque Freud ya acá usa el término deseo. Estamos en 1895, ¿no? El proyecto. La sinapsis no fue descubierta, pero sí fue anunciada por Ramón y Cajal, fue, digamos, conceptualizada, después fue
nombrada así el tema de la sinapsis por Sherrington, pero el tema de la sinapsis, la verdad que está en la vivencia. Pero él lo estaba investigando como neurólogo antes. Lo estaba investigando. Digo, lo de Ramón y Cajal es de 1888, el proyecto es de 1895, es decir, que dice Lacan, el tema ya estaba. Esta cuestión, ¿no?, de las conexiones, que va a ir a parar a la asociación libre, ya estaba. Entonces, bueno, ¿qué dice Freud? Cuando se restablece el estado de urgencia o deseo, la catexia reactiva la imagen némica del objeto. La reactivación desiderativa produce en primer lugar algo similar a una percepción, o sea, una alucinación. Pero ven que no dice a la percepción, dice a algo similar. Sería una vivencia alucinatoria, pero no es una alucinación. Va a ser un consuelo. Bueno, son justo las 10 que... Sí, porque yo creo que, no sé si están de acuerdo, pero dejaríamos acá, porque creo que hay bastantes cosas y lo que sigue tiene que ver con esto que, bueno, que más o menos estamos trabajando hasta acá. Así que, si les parece, damos lugar a todos los comentarios, bienvenidos, las preguntas, en fin. Bueno, lo que les había dicho, si quieren, yo... Jeremy Bentham. Claro, tengo algunas cositas para agregar a todo lo tan interesante que nos trajiste, Estela, ¿no? En relación a Foucault y, bueno, que la verdad que es fantástico, ¿no? Porque Jeremy Bentham, bueno, lo toma también en el seminario 20, en la clase 2. La computadora, pero creo que me escucha igual. Se escucha muy poquito. Se Bueno, escucha ahora lo acomodamos. Nos ponemos de costado. Perdón. Está grabando mucho. Sí, sí, sí. ¿O me cambio yo? No, ya. Era el cable nomás. Claro, bueno, así de paso dejamos de tenerla en la cara. No, digo, ahí está. Bueno, no importa, la cuestión es que se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, bueno. No, digo, ¿por qué lo toma Bentham? Porque viene, como veníamos de la clase de Pascal, ¿no? Bentham es en realidad del 1748-1832, ¿no? Entonces, Bentham trabaja en relación al critical common law, al derecho, y lo que él critica se opone a la ley natural, sobre los derechos naturales que son dados por Dios. Digo por esto, como que hay una continuidad con lo que venía trabajando de Pascal. Entonces, llama esto ficciones parasitarias de la realidad, porque en realidad, para Bentham, ¿qué es la ficción? Que lo toma del derecho, dice que se refiere a que un hecho notoriamente falso que se razona como si fuera verdadero, ¿no? Bueno, después hace toda una crítica a la ficción, pero hay una frase que me pareció interesante, no voy a dar todo lo que estoy leyendo, pero dice que las entidades ficticias son aquellas que no existiendo adquieren la forma gramatical de las cosas que sí existen, pero son recuperables por medio del método de la paráfrasis. O sea, me pareció interesante. ¿Y qué es la paráfrasis? Es un método de traducción, tomar una proposición cuyo sujeto gramatical es una entidad ficticia y hacerlas equivaler o corresponder con una proposición cuyo sujeto sea una entidad real. Una suerte de análisis lógico de entidades abstractas
con la finalidad de esclarecer aquello que nombran o designan. Son modos mixtos de hablar de entidades que no existen. Bueno, nada, lo dejo ahí picando porque es porque lo toma Lacan y es un poco la propuesta de Lacan, ¿no? Digamos, del psicoanálisis, ¿no? Por la forma gramatical. Exacto. Bueno, eso, hasta ahí. Buenísimo. Y la literatura lo toma lo ficcional. Tenemos que hablar fuerte. Bueno, claro, la literatura lo toma justamente lo ficcional porque hay diferencias entre la ficción, que es una acción o afecto de pretender algo que es cierto, y también el fix, que sería el modelo, el simular y el aparentar, icción, que es la acción o efecto, ¿no? Como que tomando las dos cosas, porque Lacan habla de la verdad como la estructura de ficción, y la novela, la ficción, justamente es esta creación de algo que no existe en la realidad, pero sí existe en el discurso del que lo está escribiendo. Claro. Lo importante es que ficción no es mentira. No, Claro, por eso. Claro, Es una construcción, claro. Es una construcción que no es mentira. Exacto. Que ocurre la verdad. Bueno. Bueno, no, ahora me acordé que bueno, este vaso vamos a sacar al principio. Disculpen que acá nos vamos acomodando. No, una cosa que también en relación a Jeremy Bentham, ¿no? Es el padre del utilitarismo, ¿no? Claro. Él está apoyado en la ética hedonista, es decir, la ética que se refiere a los placeres, ¿no? Opuesto al estoicismo, porque me acordé porque en realidad Lacan está tomando el tema del principio del placer. Entonces, esa ética, el principio es que de utilidad, es un principio de utilidad. Esa ética aprueba una acción si ésta genera un incremento en la felicidad de los seres afectados por la misma. El tema de la felicidad también es un tema que está en la ética, casualmente, por eso lo acoto. Pero es como la apuesta, ¿no? Que es mejor, claro, acá es mejor Pascal propone, porque vas a tener infinitas vidas felices, en cambio, en esta teoría de la ética, trata de diferenciar el bien y el mal enfocado exclusivamente en el resultado de las acciones. Si dice que la ética es lo que produce el mayor beneficio para más personas, esa acción es buena. Si produce el mayor, no importa qué acción sea, pero si produce el mayor beneficio, o sea, ahí estaría el utilitarismo. Sí, bueno, algo esencial me parece del acontecimiento de Freud es esto de que el principio del placer no está relacionado con el bien. Claro. ¿No? Es una ruptura discursiva ascendente, ¿no? Porque bueno, por eso creo que acá se abre todo un campo enorme en torno a la alucinación y la identidad de percepción. Digo, está todo, lo pusimos todo apretadito, digamos, como lo trajo Estela, obviamente por razones de economía discursiva, pero es absolutamente rupturista, ¿no? Este planteo. Como vos decís, la palabra, Claro. porque el bien en la ética, el bien es la felicidad, el bien es el goce, ¿no? El bien con mayúscula ahí está como el encuentro imposible, por otro lado, porque uno habla como si fuera posible, ¿no? El bien imposible con la cosa. O sea, este es el problema. Claro, porque una vez instaurada, digamos, si reconocemos que la instauración de lo que sería la prohibición del incesto, ¿no? Es lo que deja de un lado la cosa, separa la cosa, ¿no? Como el goce. Muy bien. A partir de ahí, la repetición nos lleva por las vías del principio del placer a buscar el encuentro de nuevo con la cosa.
Claro. Entonces, todo el planteo es rarísimo, se podría decir. La cosa es el bien supremo al cual aspiramos para destruirnos como sujetos. Claro. Porque sería el incesto, Safón dice, perdón, Safón tiene un libro entero que se llama La palabra de la muerte. Y ahí dice lo que es el incesto, ¿qué es el incesto? No acceso a la palabra, es la pérdida de la palabra. Claro, lo que pasa es que el problema ahí es que el bien como tal, el bien en un sentido kantiano de la palabra, es un poco, digamos, aquello que sería, digamos, digamos, sería lo legal, sería aquello que apunta a lo máximo de lo legal, digamos. Pero es imposible. Es una cuestión que tiene que ver con lo imposible. En realidad lo que cualquiera de nosotros trabaja, no buscando el bien, sino lo bueno. Hay una diferencia entre lo que es el bien y lo bueno. Lo bueno es para cada uno. Es lo que es bueno para cada uno. También es para Sade, ¿no? Lo bueno para él, digamos, ¿no? Porque Sade, Kant con Sade tiene que ver con esto. Es una discusión en donde está en juego qué tiene que ver el bien con lo que tiene que ver lo bueno. En realidad no es el bien lo que buscaba Sade, es lo bueno para él, es hacerse cargo en su goce, digamos, del cuerpo de todos, digamos, ¿no? Del cuerpo. Claro, y de Del todas cuerpo. formas, igual nos aleja, así que solo para mencionarlo, lo que pasa es que Lacan ubica a Lacan con Sade, porque Sade quiere también la norma universal de poder gozar de las partes del cuerpo del otro. O sea, hay una legalidad que se busca. Claro, Para pero todos. como Kant actúa de modo que tu acción pueda ser elevada como norma universal, ¿no? Que Lacan va justamente, digamos, ubicar otra cuestión en el, pero bueno, no sale, no importa, todo abre, Pero abre, la inexistencia por del eso, bien. claro, por eso la cara extrema de la moral coincide con la perversión. Claro. La cara de la, No hay un bien para todos. Cristina. No, lo ético sería que no hay un bien para todos, sino que hay algo que podría ser bueno para cada uno, que es la refutación de la lógica. Cristina. Que siempre a un seminario acompaña un escrito, y acá es importantísimo el retorno a Freud, en el sentido, la cosa freudiana es el escrito, la cosa freudiana, 2 puntos, en el sentido del retorno a Freud. Y le hemos dado mucho porque la cosa freudiana se nombra a partir de ahí, dice el nombre que cortamos. claro. Y en la lectura, además, habla como la vuelta, que no es como un retorno lineal, sino que es una vuelta y otra vuelta y otra vuelta que va construyendo discurso. Bueno, eso nada más, queríamos devolver de quizás ir a la cosa freudiana del escrito, que es en general condensa ahí Lacan. Hacer trayectos. Una pregunta, ¿qué hacemos con nosotros mismos con respecto al bien del paciente? El soberano bien. Claro, estamos exentos como analistas de buscar el bien, de desearle el bien, ¿no? Bueno, se ha denunciado muchísimo esto de, bueno, el analista que se pone como modelo, hacia dónde ir, el ideal, exactamente, pero me parece que no podemos decir que estamos por fuera de eso. ¿Cómo se hace con eso, no? Desde la función del analista, digo, ¿no? Y desde la ética. ¿Qué es lo que incomoda? ¿No? Eso es lo difícil, ¿no? A ver, ¿puedo decir una cosa? Sí. Ya demasiado. Acá
tenemos estas cuestiones tecnológicas, que vamos y venimos, retornemos. Bueno, no, pensaba en el bien y el bienestar. El principio del placer es otra cosa, bueno, el sufrimiento del paciente, entonces no hay por qué sufrir de más, ahí estamos en el campo del goce, pero eso que decía Graciela y el bien, donde el bien ese supremo, donde no está en relación a las palabras. Y entonces ahí se complica cuando estamos con la pulsión así muy protagonista, ¿no? Donde faltan las palabras, o donde hay poca palabra, porque una cosa es, además Lacan lo dice, esto en el seminario de la transferencia, donde toma distintos autores, bueno, sí, ¿por qué no se va a tratar de ayudar al paciente? Después de todo, ¿el paciente a qué va? No a que lo analicen así, ¿no? Como un ente, no, es una persona que sufre y entonces va por su padecimiento. Pero bueno, nada, pensaba en la complejidad de la pulsión. Bueno, sí, bueno, me parece muy interesante este punto. Lo más fuerte que puedan, por favor. Lo que planteaba recién Graciela, ¿no? Que sería el bien, ¿no? Bueno, como decíamos recién, no hay bien absoluto, ¿no? Entonces, lo bueno sería que cada analista desea para cada paciente, se me ocurre ponerlo así, ¿no? Y depende mucho de la subjetividad de cada analista, en ese sentido. Que ahí está este sesgo, este rasgo, cada uno de nosotros puede, si bien tiene una trayectoria y una mirada del psicoanálisis, está en un punto donde se pone en juego esto, que es lo bueno para el otro, que uno supone. Toca a tu propia ética. Sería, exacto. Yo quería volver un poco retornar a la cuestión del retorno a Freud y esto que vos has traído de Foucault, que es sumamente interesante. Y tal vez para ubicar un poco, al menos como yo digo, lo del retorno, ¿no? Que me pareció interesante, muy interesante y muy lacaniano, esto de que para que haya retorno tiene que haber un olvido, y que ese olvido es esencial, no es accidental. Yo leo eso de esencial como estructural. Lacan dice en algún lado, de verdad se olvida. Y los discursos tienen un efecto, hoy se habló del sueño, ¿no? Adormecedor, o sea, cuando Lacan plantea volver al filo cortante de la verdad de Freud, ¿no? Restaurar el filo cortante de su verdad, me parece que alude a que hay algo en el discurso estructuralmente que tiende a limar eso y que es necesario cada tanto, ¿no? Relanzar algo de lo de... Digo esto porque entiendo que los posfreudianos y todo el cuestionamiento que Lacan hace, y por eso plantea el retorno a Freud, no era que eran tontos ni malos. Tal vez si no hubiera estado Lacan, nosotros seríamos posfreudianos, ¿no? En la dimensión de ese efecto de que el mismo discurso va limando su... No, quería ubicar eso porque me parecía que me pareció que lo que vos traías de Foucault, de que de ese olvido esencial, ¿no? Tendría que ver con ese efecto que ocurre, bueno, me parece que es bastante evidente cómo los discursos van como mellando el efecto disruptivo que tiene la verdad en su... La diferencia con la ciencia, vos tomás justo el punto que trabaja Foucault, por eso hay que retornar. Claro. El tema, claro, esta tensión porque justamente acá lo que él empieza a ubicar, porque yo me quedaba enganchada con el libro, ¿no?
él retorna en esta parte del seminario, vuelve a la audiencia de satisfacción. Que lo que le va a interesar es decir cómo va, digamos, como dice, el psicoanálisis es una práctica alrededor de la cuestión de los goces. Cómo situar, pero es cierto que el placer no está en relación al bien, está en relación a la satisfacción. Es decir, la pregunta sería, ¿cuánta satisfacción es buena? Y perdón que lo diga de esa manera, ¿no? ¿Cuánta satisfacción termina siendo mala en el punto de no asegurar ese quantum de goce necesario para la homeostasis, para la supervivencia, y no te lleve a la pérdida de tiempo? Un poco la discusión con el exilio. Cuando se empieza a creer con el tema de la pulsión de muerte, porque realmente es que hay un empuje, Pero el placer es la menor tensión. exacto, Sí. pero es una tensión necesaria. Por eso digo, no es una cuestión redonda, claro, porque es una Abierta. es abierta, Es porque es abierta. una satisfacción necesaria que impone, digamos, bueno, una condición de repetición que puede llevar en ese mismo circuito a un exceso. Este es el problema. Graciela. ¿No? Que Claro. no es una cuestión lineal. Bueno, por eso, bueno, una de las referencias, creo que está en la lógica del fantasma. Igual, lo digo más o menos fuerte. Una de las referencias que tenemos es que Freud no está planteando con el principio del placer un hedonismo, que sería más fácilmente aplicable, ¿no es cierto?, y entendible. Tomando lo que traía Celia, me parece justamente que empalma perfecto con lo que decía Celia acerca de los discursos, ¿no? Porque sí, acá cuando empieza a trabajar con las cuestiones del pase, una de las razones que da es, ¿por qué quiero ir a ver qué dicen los pacientes a través de los textos? ¿Qué dicen de lo que sabemos de la teoría, ¿no?, del psicoanálisis? Y bueno, una de las razones es esta, que estructuralmente, como es un discurso de psicoanálisis que tiene en su eje la castración, es un discurso que se niega, se forcluye y se desmiente, continuamente. Y los analistas padecemos continuamente de ese olvido, desmentida y forclusión. Por eso hay que volver. ¿Viste? ¿Vieron la samba ¿A qué volver? Bueno, hay que volver a esto. Por eso hay que volver. Ya canté la samba. ¿Cuál es? Sí. Hay que volver. Conozco una que dice, no sé para qué volviste. Si has empezado a olvidar. La samba para olvidar. Hay una samba para olvidar. La samba de Foucault. La samba para olvidar. El olvido. Me quería referir exactamente. No sé para qué volviste. Porque en serio, porque es una cuestión del olvido, insisto. Me parece que el olvido tiene que ser ubicado en lo que se olvida es el agujero. Lo que se olvida es el vacío ardiente. Yo lo digo así, el vacío ardiente. El vacío ardiente. Es el vacío que nos hace ser, es decir, nos hace existir en el sentido que somos lenguajeros. Si no hubiera ese hiato, si no hubiera esa alianza lenguajera, realmente seríamos animales, o sea, funcionaríamos en el sentido instintual de la palabra. No pensaríamos, no existiríamos, existiríamos. Entonces es evidente que hay que volver a eso. Es decir, por eso que es el olvido del olvido. Es decir, de que continuamente nos estamos olvidando de que dependemos de esa alianza que nos sostiene. Es la alianza que nos sostiene, es el A central que tenemos. Esta es la cuestión. Tiene que ver con la estructura lenguajera. Otro punto es el punto del acontecimiento. A mí me parece muy interesante lo que plantea acá. Obviamente lo que trae Lacan. El acontecimiento es el ereignis, digamos. Lo que trae es la palabra que emplea, digamos, Heidegger en relación a lo que acontece. Heidegger ha tratado siempre, esto lo digo un poco para que se entienda, que se lo
quiere decir, porque era una palabra que se utilizaba, se empezó a utilizar desde 1938 con su trabajo, digamos. Su trabajo se llamaba Aportes al psicoanálisis, en el sentido de que él tomaba al ser, no en el sentido del ente, no de lo que es como algo es en términos concretos y materiales, sino aquello que llevado desde este agujero que estamos diciendo, tiene que ver con lo que acontece, con lo que acaece, con lo que se da en términos de acto. Y acá retomamos lo que es el seminario 15. Estamos retomando el acto lacaniano. O sea, Lacan es un tipo que realmente de esto, digo así en términos mamarios, mamó mucho de Heidegger. Mamó mucho en el sentido de que lo tomó y lo tomó como es decir, aquello que acontece, aquello que aparece como disruptivo, haciendo nueva palabra sobre ese agujero ardiente sobre al cual hay que seguir hablando. Es decir, no es que uno se apropia de la palabra de otro, no, la palabra de otro te orienta nuevamente a ese agujero y vos podés ponerle otra palabra a ese agujero. Pero estamos siempre hablando de lo mismo. Estamos siempre hablando de lo mismo. Y otro punto es lo que es el nombre. Lo que es el nombre, en este caso, del trabajo tan solicitado, ¿no? de Foucault en el sentido de la autonomía. ¿Por qué? Porque el mismo esto Lacan lo decía, que el verdadero nombre de él era RSE. Él se llamaba, él no se llamaba Lacan, digamos, desde el punto de vista. Él creó, él desde 1953, cuando trae RSI, claro, lo trae en un sentido no todavía nodal, no todavía en lógica nodal, no todavía en lógica, pero que justamente ahí hace, en este trabajo hace una cuestión en donde pareciera que está encumbrando a los simbólicos. Fíjense, está encumbrando a los simbólicos. Pero él termina su obra prácticamente 5 años antes de que muriera, diciendo, prácticamente desbancar, no, sin desbancar, digamos. Ven que sigue trabajando sobre lo mismo poniendo otras palabras. Él realmente lo que quiere dirigir en su acontecer, dentro de ese RSI que era su propio nombre, era obviamente traer dentro de su propio nombre el invento. El invento era el A, el objeto A. Ese era su invento. Que tenía que ver, bueno, el A es el Dasein que había tomado él en su resignar, digamos, o resignificar la palabra de Freud y de Heidegger, ¿no? Pero él lo que trata de ubicar, ya no tanto darle importancia como tal solo a lo simbólico, sino esa unión entre lo real y lo imaginario. Él apuntaba fundamentalmente a lo real y a lo imaginario para poder meter el nombre de lo simbólico. Bueno, ahora está Ingrid y Mariela. Algo chiquito, porque escuchaba, sin remitirme al texto, ¿no? Escuchaba satisfacción, goce, placer, y no escuchaba deseo. Y me parecía que cuando vos, Graciela, dijiste esto de el bien del paciente y cuál es la idea, es esa, el deseo. Porque si no, nos podemos quedar pegados a que la pura satisfacción puede ser puro goce, o alejado del deseo. Y nos puede como derivar a otro lugar. Y sí, también para apartar el ideal del analista de lo que busca el paciente y del deseo del paciente. Tal cual, perdón, una palabrita ya lo tomaste. Sería, desde la función de ser analista, Claro. se apunta al deseo, a lo que haya del orden de la emergencia del deseo en ese otro. O sea, pero no es el deseo de la persona analista,
la función de La ser función del deseo del analista, analista en sí, referencia. Claro. lo que va hacia el deseo que pueda estar ahí en la alianza de la palabra del otro, ¿no? Porque en el deseo está la función de la causa. Claro, Es claro. la puesta en palabras de lo que nos causa. Por eso yo decía, bueno, los analistas terminamos renegando de lo que nos causa. Mariela, a ver. Ah, bueno. No, con todo lo que estaban hablando y lo del invento, me acordé que yo el año pasado trabajé en el Centro Oro sobre el tema del hallazgo, la invención, y trabajé un texto de Freud que ahora se me olvidó el nombre, pero donde él habla de la criptomnesia, y habla de este olvido que él tuvo en relación entre el escritor Ludwig Porn, que proponía cómo ser un escritor original en 3 días, en el 1700, no me acuerdo, o sea, que este escritor, el padre de Freud, le había regalado a sus 12 o 14 años toda escrito, como se llama, toda la obra del autor y él se acordaba y era lo único que él había conservado entero, y se había olvidado de esto. Y es en relación a la asociación libre, cuando lo cuestionan a él, de que él no es original en la invención de la asociación libre, y le nombran, el crítico que lo cuestiona, le nombra un autor, ahora tampoco recuerdo, está todo en el artículo que él lo escribe incluso en tercera persona, Freud, este texto. Y entonces él dice, no, en realidad es anterior Born, y habla de cómo Born propone cómo ser un escritor original. Y lo que dice es que tiene que haber una cuota, dice Freud, de criptomnesia en toda invención. Entonces se pregunta si realmente hay algo original o que para lo original tiene que haber este olvido. Yo trabajé sobre los inventos, bueno. Sí, inventar lo real, en relación a lo real, sí. Sí, trabajé en realidad la invención, en la transferencia, en el análisis del invento. Bueno, una cosita, de todo lo que están diciendo, lo que quería agregar era, porque hablaban como decía Foucault, de la cuestión del retorno y del olvido, ¿no? Y la cuestión del olvido. Y vos traes lo de la criptomnesia que Freud toma, bueno, ¿cómo me olvidé yo de este inicial? Pero hay una cosa que es como, es decir, el olvido. ¿De qué orden, no? Porque hay un retorno donde dice, bueno, retorno a Freud, desde qué política de psicoanálisis y de qué posición ética. Y no es lo mismo el retorno a Lacan ahora o el retorno a Freud y los de, no es que se olvidaron de la primera tópica. O sea, es como que es distinto, ¿no? Hay un límite que no es lo mismo. La criptomnesia, si hay un autor, porque uno siempre escribe o recuerda, cuando lo está haciendo no cree que está tomando lo de otro, sino que ese otro lo recorre y luego uno lo pone. ¿Y cuándo es intencional? Cuando hay una posición en relación a de esto no vamos a hablar, y que no es lo mismo la malicia. Claro, pero es la represión. Freud dice, cuando trabaja la sexualidad infantil, que la pone en el mismo nivel que la histeria, que la represión. ¿Por qué no se habló de la sexualidad infantil? Pues por la represión misma, ¿no? Entonces, hay olvidos que tienen que ver con la represión. La teoría de Freud, bueno, el olvido malicioso es en parte porque está la represión. Por eso también lo de la ruptura epistemológica, porque es un autor con todo con mayúsculas, ¿no? Donde lo que plantea es un salto absolutamente en la psicología de esos tiempos y en la actualidad también. Y esta discursividad, él como formador de discursividad, fíjense
que no es algo que instala la ciencia para diferenciarlo, porque hablamos con términos psicoanalíticos. Bueno, en la Argentina es muy, o en Buenos Aires por lo menos, es muy común. Uy, tuve un fallido, mirá, este político con ese lapsus, ¿no? Está en nuestra discursividad, está instaurado. Gracias. Sí, sí, un mínimo intento de aclaración. Me parece que tenemos que separar la función del olvido. La función del olvido es la condición de la memoria. Por una parte. Y por otra parte, esto que denuncia Lacan, el discurso, la negación, la forclusión o la desmentida, que por acá apareció como malicia. Bueno, no es que sea la malicia consciente o voluntaria, sino que es el rechazo a la castración. El rechazo que todos tenemos a la castración. Desde ahí opera entonces este tipo de mecanismo donde el discurso queda distorsionado, etc. Claro, la castración es ese agujero original que Claro. falta que no sabéis. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno.